Bueno, tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Farzaneh Pirú, quien impartirá la conferencia Transferencia de la técnica cerámica de loza estanífera, conocido en México como talavera. Farzaneh Pirú es investigadora de origen iraní y ciudadana británica. Su investigación y trabajo curatorial se enfocan en la influencia del arte y artefactos islámicos en otras culturas. Además de México, su labor ha contribuido en los archivos y exposiciones de arte islámico de Irán, Siria, Jordania, Egipto, China, España y Francia. Pirú es doctora y maestra de filosofía por el St. Anthony's College y maestra en letras por el Wadham College, ambos de la Universidad de Oxford. Entre sus publicaciones destacan De Bagdad a los alfareros de Puebla, un viaje de descubrimiento y conquista, y la Biblioteca de Arcadia. Fue curadora de las exposiciones From Baghdad to the Potters of Puebla, Royal Persian Painting, The Quahar Epoch y The Private Lives of the Quahars. Pues bienvenida sea, doctora. Muchísimas gracias. Tengo algo con mi voz, perdón. Sí, por favor. El título es de Bagdad. No está. Antes. Ya. De Bagdad al Andaluz, la ruta de la loza blanca que renació en el Nuevo Mundo. Muy buenos días a todas y todos y gracias por venir. Quiero comenzar agradeciendo a Mira Díaz, la directora, y a la presencia de la Casa del Tiempo por su amable invitación a esta serie a la Andaluz en México. Hoy los invito a acompañarme en un viaje fascinante, el viaje de la cerámica esmaltada de Estaño, conocida como loza blanca, mayólica o talavera. Desde su nacimiento en Bagdad, Irak, en el siglo IX, hasta su renacimiento en el México virreinal y su consolidación hoy en día como un verdadero ícono de la identidad mexicana. Esta historia abarca más de 11 siglos en un territorio inmenso, pero en los próximos 20 minutos recorremos juntos de forma resumida las etapas esenciales de este viaje. Nuestra historia comienza en la capital del Imperio Abbasí, Bagdad. ¿Pueden ver? No, perdón. En el siglo IX, Bagdad era el corazón cultural y centro intelectual y comercial del mundo islámico. Los abbasíes controlaban las rutas marítimas clave, como pueden ver en la línea morada del mapa, que conectaban Irak con la India, Malasia y China. De este modo, los abbasíes comerciaban directamente con China. Fue entonces cuando comenzaron a llegar grandes cantidades de porcelana a Bagdad, sobre todo en forma de cuencos refinados de la dinastía Tang. ¿Por qué cuencos? Porque los cuencos tenían esta forma que se puede fácilmente apilar y transportar en grandes cantidades en los barcos. Además, estos cuencos o esta porcelana estaba especialmente hecho por la exportación a Irak. Inspirados por esta porcelana, los alfareros de Bagdad buscaron cómo imitarla, pero como no contaban con el cualín, el mineral esencial de la porcelana, desarrollaron una solución ingeniosa. Mezclaron barros locales, replicaron la forma de los cuencos de porcelana y tras la primera cocción los recubrieron con un esmalte blanco y opaco y brillante. Este esmalte se obtenía al mezclar estaño importado desde Malasia con óxido de plomo. Sí. El resultado fue una superficie blanca, densa y luminosa,
tan refinada que podía confundirse con la porcelana. A la izquierda, el cuenco chino original. A la derecha, su réplica iraquí. Dos piezas del siglo IX unidas por la alquimia del esmalte. Con este descubrimiento, la cerámica salió del fondo al primer plano, se convirtió en vajilla visible. Sobre esta base blanca, que se prestaba perfectamente a pintar, los alfareros comenzaron a experimentar. Fueron los primeros en aplicar azul cobalto sobre blanco siglos antes que los chinos de la dinastía Ming. Además del azul cobalto, usaron verde de cobre y púrpura o negro de manganeso. El cuenco a la derecha está decorado con palmetas en azul cobalto y salpicaduras en verde de cobre, una clara evocación de los modelos chinos. Pero lo más importante no fue solo la belleza del color, sino el orgullo con que los alfareros comenzaron a reconocerse como creadores. Por primera vez, como ven en el cuenco a la izquierda, firmaron sus obras con inscripciones en escritura cúfica, afirmando sus estatus como artistas cultos, hecho por Sohei, Amal al-Sohei. Muchos de estos maestros, además de ser alfareros, eran también alquimistas y poetas, y buscaban en el barro el brillo del oro. Impulsados por ese deseo de innovar, surgió aún más sorprendente, una técnica más sorprendente: convertir el barro en oro. Así nació el lustre metálico, una verdadera alquimia cerámica. Con esta técnica lograron dar a sus piezas un brillo dorado, imitando metales preciosos y elevando la cerámica a objeto de lujo. A la izquierda, un cuenco multicolor de lustre, una producción muy limitada por la complejidad de su técnica. Ven, tiene muchos diferentes colores. Y se terminó con los artesanos abbasíes. No lo siguieron en los otros países. A la derecha, un cuenco que representa un rey frontal sentado sobre un fondo de puntos que lo hacen brillar como si fuera de oro. Tras la caída de Bagdad y el fin del imperio abbasí en el siglo XI, muchos alfareros emigraron, unos hacia el Cairo en Egipto fatimí, otros a Damasco, Siria, y otros hacia Kashan en Irán. Y finalmente al Andaluz, al reino nazarí. En Granada y Málaga en el siglo XIV, con la llegada de estos artesanos fatimíes, la loza blanca alcanzó una sofisticación técnica extraordinaria. Estos dos albareros que vemos aquí son testimonio de aquella maestría. Piezas refinidas que transformaron la cerámica en objeto de lujo destinado a circular entre cortes aristocráticas y redes diplomáticas. Ambas obras reflejan este arte exclusivo que animó el comercio y el intercambio cultural en la Granada andalusí, donde la cerámica no solo fue un producto, sino también un símbolo de estatus, conocimiento y conexión entre mundos. Sí. Un ejemplo emblemático es este lebrillo dorado de Málaga, donde un velero navega entre la Andalucía, Europa y el Magreb, el norte de África, una marca de los contactos marítimos que acercaban los mundos mediterráneos, islámico y cristiano. En el siglo XV, en Manises, cerca de Valencia, los alfareros musulmanes trabajaban bajo patronazgo cristiano, decorando platos con escudos reales y heráldicos.
que circularon por toda Europa. Esa cerámica de lustre se convirtió en un símbolo de estatus y muchos colonizadores la llevaron consigo al Nuevo Mundo. Curiosamente, nunca trasladaron la técnica del lustre dorado, quizás porque en el Nuevo Mundo el oro era real, no una ilusión. En el siglo XVI, Talavera de la Reina, la ciudad, se convirtió en un nuevo centro de cerámica esmaltada de estaño. Ahí nació una tradición híbrida hispano-morisca con elementos italianos que los españoles trajeron consigo a la Nueva España. Tras la conquista de México en 1521, los españoles rechazaron la cerámica indígena, por más refinada que fuera, como ven, y comenzaron a importar loza blanca de España como estas jarras de la Talavera de la Reina. Sí. Pero menos de 20 años después de la conquista ya se producía cerámica esmaltada de estaño en México, primero en la Ciudad de México, como prueban estas tazas o copas, y luego en Puebla. Puebla de Los Ángeles, gracias a su ubicación estratégica, la riqueza de sus minerales y su tradición cerámica prehispánica, se convirtió en el centro cerámico más importante de la Nueva España. Las primeras piezas producidas en Puebla eran similares a las losas hispano-moriscas, azul cobalto, negro manganeso, formas elegantes. El nivel técnico alcanzado tan rápidamente sugiere la presencia de alfareros andalusíes, probablemente moriscos conversos, que trajeron consigo los secretos del esmalte de estaño y un legado transmitido por generaciones desde Al-Andalus. Un ejemplo magnífico es este lebrío policromado. Su madurez estilística, la precisión de las líneas, la armonía de colores, revelan la mano experta de maestros musulmanes. Y no olvidan el guajalote pintado en el borde, allá a la izquierda, arriba, allá. Sí. Un motivo local que declara con orgullo que esta pieza fue hecha en México, no en España. Entre 1650 y 1750, Puebla vivió su edad de oro. En poco tiempo, los alfareros de Puebla lograron dominar la producción de la loza blanca en el Nuevo Mundo, manteniendo casi un siglo de monopolio. Se fundó el gremio de loceros, el templo de San Marcos se convirtió en un lugar de reunión de la fraternidad. Y en 1653 se promulgaron ordenanzas que regulaban la producción con gran rigor. Estas normas también establecían quién podía convertirse en maestro alfarero y quién no. Quedaban excluidas mujeres y las personas de color, los mulatos y los indígenas. Sin embargo, como veremos en la práctica, muchos artesanos indígenas ya trabajaron en los talleres españoles, especialmente como aprendices. Gracias al comercio con Asia, a través de los galeones de Manila, la loza poblana incorporó formas y motivos orientales. Pero no fue simple imitación. Los alfareros poblanos perfeccionaron el esmalte, refinaron formas como los tibores y platos, fusionaron paisajes chinos con caligrafía árabe estilizada, que se llama alafía, con motivos moriscos e italianos, todo con un inconfundible toque indígena. Así nació un estilo propio, a veces descrito como casi loco, pero sin duda y claramente poblano. Okay. ¿Eso qué siglo es? ¿Siglo XVII? ¿Lo que vimos antes? Sí, siglo XVII. Principalmente cobalto azul. Azul cobalto. Azul cobalto es del XVII. Sí, fue lo refinado, la cerámica refinada.
La tradición islámica de revestir fachadas con azulejos resurgió en Puebla por los españoles procedentes de Andaluz, como lo vemos en la iglesia de San Francisco Acatepec, donde la cerámica brilla como fuera oro en el sol. Sin embargo, con la llegada masiva de los europea industrial a fines del siglo XVIII, Puebla perdió su primacía. El gremio se disolvió, muchos talleres cerraron, algunos alfareros emigraron hacia Guanajuato y Aguascalientes, llevando consigo sus secretos de oficio. Los alfareros que se quedaron centraron su trabajo en azulejos y lo utilitario, como este barril de almacenamiento y basílica de uso diario. Siguiente. Después de la Revolución Mexicana, intelectuales y artistas como Dr. Atl promovieron las artes indígenas como expresión auténtica de la mexicanidad. La Talavera, argumentó Dr. Atl en su libro, era una producción colonial hecho por los españoles, para los españoles, que por eso no tenía ningún lugar en el ámbito cultural de la identidad mexicana. Así fue marginada y condenada al olvido. Pero la historia no terminó ahí. En 1922, algo inesperado ocurrió. Una pieza monumental de Talavera de Puebla fue incluida en la primera exposición de arte popular mexicano en los Estados Unidos, en Los Ángeles, organizada con apoyo del gobierno de Álvaro Obregón y curada por Catherine Ann Porter, quien escribió también el catálogo Panorama de las Artes y Artesanías Populares de México. A diferencia del discurso nacionalista en México, en Los Ángeles se rompieron las fronteras entre lo indígena, lo artesanal y lo colonial. La Talavera fue presentada junto a textiles, juguetes, cerámica indígena como símbolo de continuidad técnica y legado cultural. En el proceso, las artes populares fueron revalorizadas y Talavera irónicamente pasó de estar al borde de la extensión a convertirse en símbolo de orgullo nacional. Siguiente. Pero la amaneza no había desaparecido del todo. Con el auge del turismo en los años 60 y 70, Puebla se convirtió en un destino popular para extranjeros en busca de recuerdos. Esa misma fama que había rescatado la tradición comenzó a poner en riesgo su autenticidad, dando paso a imitaciones, una Talavera con T minúsculo, producida sin respeto por las técnicas originales. La Talavera auténtica estuvo entonces en serio peligro de desaparecer. Siguiente. La suerte de Talavera cambió radicalmente en los años 90, cuando un grupo de alfareros poblanos impulsó la creación de nuevas regulaciones para proteger la autenticidad de su oficio. Esto llevó a la promulgación de la norma No. 132, unas nuevas ordenanzas contemporáneas que establecen que todo puede denominarse Talavera auténtica, aquella producida según los métodos de las ordenanzas del 1653. Elaborado exclusivamente en Puebla, ciudad y estado o Tlaxcala. Esto, sin embargo, generó controversias. El maestro Gorky González, en Guanajuato, dividió la loza blanca conocida allí como mayólica, con las mismas técnicas, pero no puedo llamarlo Talavera. Surge entonces una pregunta fundamental: ¿puede una técnica ancestral pertenecer a una sola región?
nos dejó pensar. Sí, siguiente, por favor. Sí, exactamente. Hoy en día los talleres poblanos colaboran con artistas contemporáneos como Maribel Portela, siguiente, Vicente Rojo, quien falleció tristemente hace poco, Jan Hendricks, antes. Vicente Rojo. Jan Hendricks, Raimundo Sesma, y Betsabe Romero, entre muchos otros. Estas colaboraciones exitosas han revitalizado la Talavera, abriéndola al arte contemporáneo sin que pierda sus raíces. Siguiente. Y aunque ha entrado a museos y galerías, sigue siendo sobre todo una cerámica cotidiana adquirida con entusiasmo por mexicanos y visitantes por igual. Y más aún, en 2019, la UNESCO reconoció a la Talavera como patrimonio cultural y material de la humanidad. Y para concluir, la loza blanca que nació en Bagdad, que floreció en Al-Andalus, que casi desapareció, renació en México con nueva fuerza. Hoy la Talavera no es solo cerámica, es memoria viva, es arte nacional y sobre todo es una historia compartida de identidad y resistencia. Vale la pena mencionar que la tradición de la cerámica esmaltada de estaño no logró sobrevivir en el Medio Oriente, en los países de su origen, ni en Europa. Su rival constante, la porcelana, terminó por imponerse en esos contextos. En cambio, en México, esta tradición no solo sobrevivió, sino que se reinventó y floreció. ¿Por qué? Porque quedó envuelta en un proceso vigoroso de redefinición de la identidad nacional. Y hay que decirlo también gracias a una fortuna inesperada. Seguramente tienen muchas preguntas, haré lo posible por responderlas. Muchísimas gracias, y para las personas que quieren saber más detalles, hay libros afuera que he traído con el título de Bagdad a la Talavera de Puebla, que para las personas que adquieren pueden adquirir si lo desean. Ya, gracias. Comercial. Estos libros tienen un costo de 900 pesos, pero ahora están en 500. Y es un libro que si no te lo llevas ahora es difícil que lo puedas encontrar. Son libros muy especiales. Pues pasemos a las preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Te doy el título? Creo que no hace falta. ¿No? No, se oye bien, ¿no? Sí, gracias. Bueno, primero muchas gracias, qué conferencia tan interesante. Y tengo una pregunta que tiene que ver con la técnica de estos platos, porque me imagino que estos platos muchas veces se utilizaban para alimentos, ¿no? Sí. No siempre, pero muchas veces. Y recuerdo que había un problema con el consumo de los tomates y del jitomate en Europa, cuando primero llegó a Europa, porque la cerámica se producía con plomo y el ácido del tomate hacía que se liberara el plomo, y bueno, esto no lo sabían los europeos que consumían esto, y entonces envenenaban con el plomo. Y eso hizo que por mucho tiempo el tomate se viera en Europa como un alimento que tenía algo malo, ¿no? que era venenoso. Incluso se decía que como venía de los indígenas de América era algo del demonio y así. Entonces había un tabú sobre, como también se generó un tabú con el maíz, pero eso es otra historia, ¿no? Pero en este caso era la relación alimento-cerámica. Sí. Entonces la pregunta es si esto afecta a la producción tradicional de Talavera, si se usa plomo o no, ¿por qué no se producían, o si se producían esos envenenamientos acá con la importación de esa técnica? Es muy interesante lo que dices, porque no conocía la relación entre los tomates y Talavera o el plomo, pero sí han
tratado de bajar la cantidad de plomo, pero el plomo es importante porque da el brillo al esmalte. Y es que no sé cómo lo hacen hoy en día, pero yo pienso que no ponen cosas que están muy hervidas, muy caliente, pero lo utilizan como vajillas. Pero es muy interesante con los jitomate, debo investigar. Yo quiero hacer una pregunta un poco naca. Cuando tú conoces el Palacio de los Azulejos que tenemos en el centro, cuando una persona como tú, con esta procedencia de la cultura persa, se enfrenta a un palacio como ese, ¿qué viene a tu mente? Ahí está. Es que estaba relacionado con mi trabajo, estaba fascinado. Sí, es increíble, es un momento que la Talavera tenía mucho éxito y llegó de Puebla a la ciudad y todo fue, la arquitectura especialmente fue como un advertisement, como para la industria de Puebla, y fue en los siglos XVII el gran éxito que tenía. Entonces sí, es impresionante. Ahora, ¿por qué no lo sabemos en México? ¿No? Todo el mundo es así como, ya viendo mi platito. Me parece que son datos importantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias también. A mí me gusta mucho como estos recorridos historiográficos y ahorita nos llevaste de la mano como los materiales. Yo quería preguntarte porque según entiendo, cuando llega la técnica a México se mantiene la técnica que viene de Europa y no sé, veo que hay un sincretismo a nivel simbólico porque nos mostrabas el guajolote, pero no hay un sincretismo técnico. Eso que quería preguntarte, o sea, de la tradición de la cerámica prehispánica, no se mezcla con... No, para nada. Es realmente, fielmente la misma técnica que tenían en Bagdad en el siglo IX, con una gran diferencia, es el horno, porque fueron hornos de ladrillo que cada vez que terminaron la cocción, lo destruyeron el horno. Entonces ahora en Puebla tienen hornos de gas y es mucho más fácil a controlar, producen más productos de Talavera con este horno. Es la única diferencia. Y es como branding, como utilizando algo que estaba, lo empezaron en el siglo IX y todavía sigue así. Sí, es que me parece muy interesante una de las últimas frases que decías como de algo en donde mencionabas como lo identitario, ¿no? Entonces pensaba un poco que habiendo casi una línea recta en cuestión técnica, hay muchas líneas curvas que la van atravesando en cuestión de simbolismo. Entonces, ¿cómo se agencia una misma técnica y la atraviesas por un simbolismo, visual? Pensaba como en términos de creación de la imagen, ¿no? Entonces pones un guajolote en un plato que está hecho con la misma técnica que tiene una caligrafía en árabe. Entonces, eso me parece muy interesante, sí, ¿no? Cómo se cruza. Sí, es como aclimatarse al país. Tropicalizarse, decimos tropicalizarlo. Pero la base es cerámica esmaltada de estaño. Y es por eso que ya... perdón, esta técnica es igual o tiene la misma raíz de las mayólicas italianas. Sí, exactamente. Es por eso que se llama mayólica en Guanajuato. Es que Jorge González, cuando tenía este problema con las denominación de 1998, estaba argumentando que está haciendo exactamente siguiendo la misma técnica, pero no pude llamarlo Talavera porque estaba hecho en Guanajuato, pero no en Puebla. Bueno, la de Tlaquepaque también tiene características similares, ¿no? Sí. Entenderemos que no podrá ser nombrada como Talavera si no es de origen. Sí. ¿Otra pregunta? Sí, yes.
Bueno, gracias por la conferencia, me parece súper interesante. Justo me llama la atención como que agarraste este eje y mi pregunta es ¿de dónde nace como esta necesidad o este querer saber más acerca de la cerámica en la palabra? Es que me enamoré en México y cuando tenía la posibilidad de hacer un doctorado, una amiga mía que se llama Chloe Sayer, es una maestra de todas las artesanías de México, me dijo, has investigado la cerámica en Puebla, porque su origen es de Oriente. Y esta me fascinó mucho, y así empezó a ver que, investigar que sí, la técnica que empezó en Irak sigue en México absolutamente no cambiando. Y hice mi doctorado sobre esta industria y mi tesis se llamaba Las fortunas y circunstancias de una industria, no Bagdad. Este libro es realmente un footnote de mis investigaciones porque no hablé mucho de su origen. Sí. Yo quisiera preguntarte, Marcenet, ¿dónde se puede consultar tu tesis? Por ejemplo, bueno, estaba la oportunidad de adquirir tu libro, pero si todo lo que compartes es verdaderamente muy interesante, y si quisiéramos consultar tu tesis, ¿dónde se puede? Es por es en Oxford. ¿En Oxford? En la biblioteca de Bodleian Library, pero yo pienso que lo puedes encontrar online. Ajá. Pero debes entrar por la Bodleian Library. Muchas gracias. Exactamente. Sí, por último, nada más yo quisiera agradecer que hayas resumido tanto en tan poco tiempo y con tanta claridad para el personal. Yo soy experta, fue bastante interesante y claro. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.